Este domingo, diversos medios especializados en temas de narcotráfico reportaron una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva en el poblado de Jesús María, una pequeña comunidad ubicada en el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, considerado desde hace tiempo como uno de los epicentros del crimen organizado en México. Según la información difundida por estos medios, los agentes de la Policía Estatal Preventiva llevaron a cabo un operativo que incluyó el bloqueo de los accesos principales a esta localidad, restringiendo el paso tanto de vehículos como de personas, lo que generó una notable tensión entre los habitantes del lugar y despertó especulaciones sobre los motivos detrás de esta acción. De acuerdo con las versiones preliminares que circularon, el despliegue policial tendría como trasfondo la presunta realización de una reunión de alto nivel entre algunos de los líderes más prominentes del narcotráfico en la región, específicamente vinculados al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y conocidas a nivel mundial. Los reportes señalan que en esta supuesta narco-reunión habrían participado figuras clave de la facción conocida como los Chapitos, la rama del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos tras su extradición en 2017. Entre los asistentes señalados estarían Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido en el mundo del crimen como El Chapito, quien se presume ha tomado un rol de liderazgo dentro de la organización tras la caída de su padre, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Alfredillo, otro de los hijos de El Chapo que también ha sido identificado como un miembro activo y relevante dentro de esta estructura criminal, José Ángel Canovio Insunza, apodado El Guerito, un lugarteniente de alto rango que, según investigaciones recientes, desempeña un papel crucial como cerebro operativo de los Chapitos, y Jonathan López, alias el JL, otro integrante que, aunque menos conocido públicamente, es considerado una pieza importante en las operaciones logísticas del grupo. De acuerdo con las especulaciones que han surgido a raíz de este operativo, el propósito principal de esta reunión habría sido discutir y delinear los pasos a seguir por parte de los Chapitos en un contexto particularmente complicado para el Cártel de Sinaloa. Este contexto incluye las recientes detenciones de dos figuras de enorme peso dentro de la organización, Ismael El Mayo Zambada García, uno de los fundadores y líderes históricos del cártel, capturado en un operativo que marcó un golpe significativo para la estructura criminal, y Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de El Chapo y hermano de los líderes de los Chapitos, cuya detención también ha generado incertidumbre sobre el futuro del grupo. Además, la reunión habría servido para analizar cómo responder a la creciente presión ejercida por las Fuerzas Armadas mexicanas, que en los últimos meses han intensificado sus operativos en Culiacán y las zonas aledañas, con el objetivo de desmantelar las redes del narcotráfico y debilitar las bases de poder de las facciones en conflicto. Es importante contextualizar que la captura de El Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024, desencadenó una serie de movimientos estratégicos por parte de las autoridades mexicanas para prevenir un posible estallido de violencia en Sinaloa. Tras este evento, se reportó el despliegue de un contingente considerable de fuerzas federales en la región, incluyendo aproximadamente 300 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, una unidad de élite entrenada para operaciones de alto riesgo, y 100 fusileros paracaidistas, conocidos por su capacidad de respuesta rápida y su experiencia en combates contra el crimen organizado. Esta movilización masiva tuvo como objetivo principal evitar que las tensiones entre los distintos grupos delictivos que operan en el estado, principalmente los Chapitos, los Mayos y los Guanos, escalaran hasta convertirse en una guerra abierta por el control del territorio y las rutas de trasiego de drogas, un escenario que no sería inédito en Sinaloa, donde los enfrentamientos entre facciones han dejado un saldo de cientos de muertos en el pasado. El poblado de Jesús María, donde supuestamente tuvo lugar esta reunión, no es un lugar desconocido para las autoridades ni para los analistas del narcotráfico. Esta comunidad rural, ubicada a pocos kilómetros de la capital estatal, Culiacán, ha sido identificada desde hace años como uno de los bastiones operativos más importantes de los Chapitos. Su relevancia estratégica radica en su ubicación geográfica, que permite un control efectivo sobre rutas clave para el traslado de estupefacientes hacia el norte del país y, eventualmente, hacia Estados Unidos, el principal mercado de consumo para las organizaciones criminales mexicanas.
Además, Jesús María cuenta con una larga historia vinculada a eventos significativos del narco. Por ejemplo, fue precisamente en este lugar donde, el 5 de enero de 2023, las Fuerzas Armadas mexicanas llevaron a cabo un operativo de gran envergadura que resultó en la captura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, otro de los hijos de El Chapo y figura prominente dentro de los Chapitos. Aquella operación, que dejó un saldo de varios muertos y enfrentamientos armados en la zona, fue un parteaguas en la lucha contra el cártel y marcó el inicio de una serie de acciones más agresivas por parte del gobierno mexicano contra esta facción. La movilización reportada este domingo en Jesús María, por lo tanto, no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica más amplia de presión y respuesta entre las autoridades y los grupos criminales. La presencia de la Policía Estatal Preventiva, apoyada posiblemente por inteligencia militar, sugiere que las autoridades podrían haber recibido información previa sobre la reunión y decidieron actuar para interrumpirla o, al menos, enviar un mensaje claro de que el cerco se está cerrando sobre los Chapitos. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado detenciones ni enfrentamientos derivados de este despliegue, lo que deja abierta la posibilidad de que los líderes señalados hayan logrado evadir a las fuerzas del orden, un patrón que se ha repetido en múltiples ocasiones en la historia del narcotráfico en Sinaloa. La situación en Culiacán y sus alrededores sigue siendo volátil, con un ambiente de incertidumbre alimentado por los rumores de una posible reestructuración al interior del cártel de Sinaloa tras las detenciones de El Mayo y El Güero. Mientras los Chapitos buscan consolidar su poder frente a la facción leal a Zambada y otros grupos emergentes como los Guanos, las Fuerzas Armadas mexicanas mantienen una presencia constante en la región, con operativos que incluyen patrullajes, cateos y sobrevuelos de helicópteros militares. Para los habitantes de Jesús María y otras comunidades cercanas, esta tensión se traduce en un día a día marcado por el miedo a quedar atrapados en medio de un conflicto que parece no tener fin, mientras que para las autoridades representa un desafío monumental en su intento por restaurar el orden en una de las zonas más disputadas del país. En conclusión, lo ocurrido este domingo en Jesús María es un reflejo más de la compleja y violenta lucha por el poder en Sinaloa, un estado donde el narcotráfico ha permeado profundamente la vida social, económica y política. La supuesta narco-reunión de los Chapitos, en caso de haber ocurrido, sería una muestra de la resiliencia de esta facción ante las adversidades, así como de su determinación por mantener el control en un momento crítico. Sin embargo, también pone de manifiesto la creciente presión que enfrentan por parte de las fuerzas del orden, lo que podría precipitar nuevos episodios de violencia o, en el mejor de los casos, debilitar aún más su estructura operativa en los meses por venir. La situación en Culiacán y sus alrededores sigue siendo volátil, con un ambiente de incertidumbre alimentado por los rumores de una posible reestructuración al interior del cártel de Sinaloa tras las detenciones de El Mayo y El Güero. Mientras los Chapitos buscan consolidar su poder frente a la facción leal a Zambada y otros grupos emergentes como los Guanos, las Fuerzas Armadas mexicanas mantienen una presencia constante en la región, con operativos que incluyen patrullajes, cateos y sobrevuelos de helicópteros militares. Para los habitantes de Jesús María y otras comunidades cercanas, esta tensión se traduce en un día a día marcado por el miedo a quedar atrapados en medio de un conflicto que parece no tener fin, mientras que para las autoridades representa un desafío monumental en su intento por restaurar el orden en una de las zonas más disputadas del país. En conclusión, lo ocurrido este domingo en Jesús María es un reflejo más de la compleja y violenta lucha por el poder en Sinaloa, un estado donde el narcotráfico ha permeado profundamente la vida social, económica y política. La supuesta narco-reunión de los Chapitos, en caso de haber ocurrido, sería una muestra de la resiliencia de esta facción ante las adversidades, así como de su determinación por mantener el control en un momento crítico. Sin embargo, también pone de manifiesto la creciente presión que enfrentan por parte de las fuerzas del orden, lo que podría precipitar nuevos episodios de violencia o, en el mejor de los casos, debilitar aún más su estructura operativa en los meses por venir.